Biblio llena una vez más. Bienvenides todes a la segunda edición de Como un Rayo, el Festival de Poesía del Carilafken. Sean todes bienvenides. Están siendo unos días hermosos. Bueno, entonces presentamos a estas poetas que nos van a estar deleitando hoy. Qué ganas de escucharlas que tenemos. Va a estar moderando Gabriela Clara Piñataro de Buenos Aires. Un aplauso, por favor. Karina Rita de Neuquén. Liliana Ancalao de Chubut. Gabriela Klier de Río Negro. Y María Magdalena de Buenos Aires. Estas poetas, bueno, Gaby el año pasado leyó en la primera edición del festival, María leyó ayer, Karina también, y Lili lee mañana. Les aviso por si se van rápido, huyen después de la mesa, vengan a escuchar mañana que siguen las lecturas. No huyan, no, mentira, no huyan. Bueno, las dejamos con las poetas. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué va a ser esto? Va a ser una conversación. Cuando pensamos con Lola y con Cami, ¿desde dónde pensar esta mesa? Digo, pensamos, porque lo pensamos juntas. Tuvimos varias conversaciones en cafés, con teléfono, en la calle. Recuperar algo de la escena de conversación, ¿no? Tal vez estamos acostumbrados a mesas, disertaciones que tienen por ahí un carácter más académico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de conversar con otros y conversar también como público, en la escucha, participando activamente? Justamente esta es la propuesta. La propuesta es estar en atención, que ustedes tengan sus preguntas y sus participaciones, porque les vamos a invitar a participar de esta conversación hacia el final y abrir con algunas preguntas. Cuando también nos sentamos a pensar por qué una mesa sobre poesía y pensarla entre la supervivencia y la resistencia, bueno, tiene que ver, por un lado, si pensamos este festival, que es su segunda edición, que se está haciendo en contra de un montón de cosas, ¿no? De no tener ningún subsidio como si estuvo el año pasado, en un contexto económico muy complejo, y sin embargo, el festival que no sabíamos si iba a poder suceder, está sucediendo, ¿no? Estamos aquí. Hay un gesto de juntes, encontrarnos en un lugar. Estamos en una biblioteca popular donde funcionan un montón de actividades. Hay una asamblea de poetas en esta ciudad que tiene una experiencia muy hermosa que tiene que ver con la intervención en el espacio público, además de producir para intervenir, ¿no? Hay algo de eso que también queremos como pensar y recuperar. Porque lo que nos queríamos preguntar hoy es, en este contexto donde pareciera que los discursos dominantes licúan los sentidos, licúan el peso de la palabra, donde de mentira a verdad la posverdad circula más rápido de lo que las imágenes de quienes la recibimos podemos confrontar. ¿Qué pasa con la palabra, con el peso y con los sentidos? ¿Qué sentidos se nos escaparon? ¿Qué sentidos se nos volvieron ajenos? ¿Y qué hace la poesía con todo eso? ¿No? Si es que puede hacer algo. No lo pusimos como afirmación, porque justamente era una pregunta que teníamos, ¿no? En este contexto, donde hay una lógica cruel de las conversaciones, donde estamos teniendo menos conversaciones y más confrontaciones, donde no hay. Conversar supone poner un corazón contra el otro y que la palabra pueda ir y volver, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo. Bueno, ¿qué pasa con esa posibilidad de conversar frente a
el confrontar sin posibilidad de intercambio. Ahí es donde decimos, bueno, ¿qué hacemos? Por un lado, quienes escribimos, investigamos, somos docentes, ocupamos espacios, y también ¿qué hacemos quienes leemos? Porque la lectura es un espacio de participación de la construcción de los discursos comunitarios, sociales de una época, ¿no? Situándonos en donde estamos parados, paradas, parades. Pensando en eso, yo solo voy a dejar como algunas notitas, unos post-it acá, y hago acá porque siento que los dejaré por acá, porque no los tengo físicamente. Y luego cada una de estas poetas que tienen recorridos diversos, oficios diversos, nos parecía que algo ahí iba a ser heterogéneo. Y eso también es un valor, ¿no? De poder pensar desde distintos lugares este problema, que es el problema del lenguaje, el poder, lo poético, la política. Y un poco para abrir, yo volví a retomar algunas lecturas de La gran ocasión de Graciela Montes, un texto que, si no lo han leído, es un texto maravilloso, que se encuentra disponible por todos lados. También volví a leer de Liliana Bodoc, La literatura en tiempos del oprobio, porque aparece algo en estas dos autoras, ¿no? De pensar por el lado de Graciela Montes, donde ella plantea que cuando leemos armamos relatos donde inscribimos nuevos sentidos que no estaban en el texto que leímos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa también con esto? Nuestra lectura no solo de textos, del mundo. ¿Qué sentidos nuevos inscribimos en este contexto? ¿Qué podemos habilitar desde esa invención, que es inscribir un sentido? Y por otro lado, lo que plantea Liliana en La literatura en tiempos del oprobio es si la literatura tiene, y lo pone en signo de pregunta, ¿tiene la literatura que salir a defenderse de la palabra atropellada? Lo plantea también. Y un poco desde allí, tejer con algunas, yo estuve como buscando en las obras que estas poetas tienen obras maravillosas y algunas están, y lo voy a decir, en las mesas de las editoriales que están aquí. Algunos como cositas que yo saqué, que a mí me parecía que resonaban, que ellas la pueden tomar, ponerse el prendedor o no. Si les sirve, si les conviene, si conviene sí, si no, no. Pensando, hay un poema de Liliana que se llama Pregunta, y que es un poema al que siempre yo he vuelto en situaciones pedagógicas, por ejemplo, para pensar contextos educativos donde cuando es muy difícil intervenir. Y el poema dice en un momento: habrá que resignarse a hacer pregunta, ¿no? A remangarse los pies, seguir andando con un golpe de sismo por la espalda. Esa resignación no es una resignación en el sentido de pérdida, ¿no? Bueno, tenemos que quedarnos en la pregunta, cargando con esto que nos pesa. ¿Hay otro modo de estar sin eso? O de María, una entrevista que le hicieron en pandemia, en Revista Ruda, donde dice algo que yo lo traigo porque me parece que hay algo muy lindo, donde ella le preguntan, estaba en contexto de pandemia, bueno, ¿no? ¿Cómo resistir en esa situación? Ella dice algo que me parece muy hermoso, que es, bueno, pensar en algo revolucionario es pretencioso si no comprendemos que el comienzo está en lo pequeño cotidiano. Como si hay algo ahí, en eso chiquitito, en lo pequeño, que puede tal vez desobedecer la lógica de la hiperproductividad, de estar todo el tiempo reponiendo un sentido. O Gaby Clear, en un poema que tiene en biología, que dice: nos encontrábamos en esa selva que éramos todos. El alma se compartía como la flora bacteriana. Luego llegó el látex y reinó el capital. Lo común, ¿qué es lo común? ¿No? ¿Qué lengua se puede compartir como flora bacteriana? ¿Es posible? Algo de ese otro virus que sí es un virus que nos gustaría compartir. O esta señora que tengo acá al lado, en otro poema, que se llama Jueces Perdidos,
que dice algo así como formas de reescribir el lenguaje. Esta idea de el orden siempre grotescamente desordenado. También, ¿qué podemos reescribir si es que hay que reescribir o si tenemos que dar vuelta a lo escrito y que sea otra cosa? Estas son cosas flotando, se las pueden quedar. También el punto de partida es que quienes están aquí, o sea, todos ustedes, todas ustedes, todos ustedes, piensen qué lugar ocupa la palabra y la conversación en sus vidas, para luego traerlo en la charla. Dicho esto, lo abro así y les dejo con Lili, que va a iniciar la conversación. Mari Compuché, Chum Laimón, ¿cómo están? Mari Pulamien, que seguro hay también acá entre nosotros. Yo no voy a tomar el poema pregunta. Vine a dejarles dos inquietudes para ver si las charlamos, si las podemos conversar. Yo he andado leyendo a los escritores bilingües de pueblos originarios, de distintos pueblos originarios de Abya Yala. Y he notado en el último tiempo que hay una intención de los escritores, hay una consideración de un lector que no sabe. Vieron que están las páginas a veces no enfrentadas en un idioma y en el otro, en quichua y en castellano, en tzotzil y en castellano, en la lengua materna y en la lengua impuesta. Y hay una intención de que quien lee entienda, entonces hay enseguida una traducción de la palabra que se puso en el idioma originario. A continuación, estoy hablando del lado castellano, ¿no? Hay una palabra en lengua originaria y a continuación se traduce, se aclara de qué se trata. O se pone una nota al pie, o se pone un título en la lengua originaria y todo el poema es una explicación. Porque claro, no solo pensando en quienes solo entienden el castellano, sino en todos, porque no todos entendemos todas las lenguas originarias, a lo sumo una. Y a veces la estamos estudiando toda la vida. Y siempre también hay partes que quedan sin traducir, lo intraducible. Estoy hablando siempre del lado castellano. ¿Y qué es lo intraducible? Lo que no traducen son los nombres propios, los nombres de los guardianes, de los protectores, de los ñen, los nombres de las montañas, de los ríos. Aparecen con su nombre propio y no es posible traducirlo a veces. Hace un tiempo me di cuenta, caí en que hay una relación tan grande entre lengua, territorio y espiritualidad. Las lenguas nacen en un territorio y expresan ese territorio. En ese territorio habitan los seres visibles e invisibles, los invisibles que a veces se hacen visibles. Y esos son energías, son fuerzas con las que tenemos que convivir. Nos ha ido mal en la convivencia entre los che también, ¿no? Entre las personas, no solo con los otros seres. Y lo que a mí me inquieta, me maravilla también, es que esos seres, esos guardianes, protectores, esas energías, entienden ese idioma originario que nació en ese territorio y responden a ese idioma originario. Entonces, qué importante aprender
el idioma originario del territorio que habitamos. Qué importante. Esa es la primera inquietud que les quiero dejar. Y bueno, hay conceptos que casi todos los pueblos originarios en sus idiomas nos están dejando hace rato, ¿no? Uno es ese Itrofilmongen en Mapuzungún, que es la vida, todas las existencias en reciprocidad. Y otro es el Sumac Causay, que es un concepto en quichua, que lo estábamos traduciendo como el buen vivir. Pero la traducción es el buen convivir. Es más difícil. Habla de convivencia. Entonces, bueno, tenemos que convivir, aprender a convivir, ver cómo hacemos para convivir. Y me pasó hace poquito, a ver, en octubre, primeros días de octubre, por ahí, y fue el Congreso de Literaturas Argentinas en Misiones. Y yo no fui, pero fue una amiga, que capaz que conocen ustedes, a Tani Mellado. Y Tani me mandó un mensajito. Me dice, no sabes, Lili, las ganas que tenía yo de saludar y decir Mari Mari Compuche cuando tenía ahí a la audiencia. Dice, y no me animé, dice, no me animé y te quería contar eso. Y después me dice, el congreso estuvo buenísimo, siempre está re bueno, pero nadie habló de la lengua guaraní en Misiones. Entonces, bueno, me quedé pensando, ¿no? ¿Qué está mal? ¿Qué estamos haciendo mal para que Tani no se anime a saludar con la lengua de su territorio en otro territorio y que el otro territorio no la reciba, no le dé la bienvenida con la lengua de ese territorio? Y hace poco me apareció otra palabrita en un libro. Interhistoricidad. Vieron que, bueno, que hablamos de interculturalidad todo el tiempo y estamos evadiendo con eso hablar de historia, hablar de los pueblos, de los seres humanos. Porque claro, hablar de cultura nos aleja de hablar de la trayectoria de los pueblos y de su historia. Entonces me parece que eso nos está faltando. La interhistoricidad, ponernos a hablar, dejar de pensar que la historia de los pueblos originarios va por un lado y la historia del pueblo argentino o el pueblo chileno va por otro lado. Tenemos que empezar a charlar de qué cuestiones de nuestra historia se cruzaron, cuáles se entreveraron, en cuáles vamos juntos. Hacernos preguntas, buscar la conversación, animarnos a conversar. Por ejemplo, cuando yo me pongo a hablar del genocidio de los pueblos originarios del pueblo mapuche, utilizo las palabras apropiación, hablo de las fuerzas militares pagadas por el poder económico. Bueno, hay lugares a donde las historias se encuentran, se cruzan, hablamos el mismo lenguaje, pero no lo estamos haciendo. Es como que una cosa va por un lado y otra por el otro. Y bueno, nos vamos a tener que animar porque es urgente. Es urgente porque este tiempo huecujú, este tiempo maligno que estamos viviendo ya, necesita que estemos juntos. Tenemos que convivir entre los che que estamos habitando los distintos territorios. Convocar a estas energías para que nos ayuden a enfrentar lo que ya está haciendo. Nada más.
Gracias, Lili. Me dejo anotado al pie para después conversar lo intraducible, ¿no? Frente a la conversación que pretende ser todo el tiempo transparente, ¿no? ¿Qué pasa con lo que no se puede traducir, si puede ser un espacio donde resistir? Que si lo pensamos, bueno, ¿qué hace la poesía con lo intraducible? ¿No? Si la poesía acaso no es un lugar, una casita para lo intraducible y alojarnos ahí, no lo sé, ¿no? Pero frente a la neolengua neoliberal, que todo el tiempo tiene como esta apariencia sin opacidad, sin residuo, sin resto, ¿qué hacemos con los restos? ¿Qué hacemos con el residuo de la palabra? ¿Y qué hacemos con lo que todavía no podemos poner en algún lugar o no tiene una forma? Lo dejo ahí como para volver a conversarlo luego. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo están? Primero quiero celebrar el festival, porque es enorme el laburo que están haciendo, necesario y una grandísima apuesta. Siempre es una apuesta, ¿no? Ir por el lado de la poesía, pero como ya empezamos a hablar, me parece que en estos tiempos es aún más grande. Así que en principio celebro el trabajo de ustedes, la existencia de Como un Rayo, y celebro esta conversación también. Me quedó resonando la palabra conversación, porque es cierto que estamos en un tiempo en el que, como decías, hay menos conversaciones y más confrontaciones. Y justamente en ese sentido, y recuperando también lo que decías recién, creo que la conversación implica justamente darle lugar, albergar lo intraducible, ¿no? Eso que no se puede ni traducir ni comunicar, ese resto, llamémosle como sea, pero eso que va a quedar ahí en el medio y hacerle lugar, ¿no? Que es también hacerle lugar a la diferencia. Creo que ese es el corazón de la conversación, verdaderamente. Bueno, hay varias cosas que me quedaron resonando y que en algún momento veré si puedo hilarlas con lo que estuve pensando. Hoy más temprano hablábamos de la palabra desobediencia, porque cuando se armó la actividad, en un principio el título iba a ser Poesía y Desobediencia, y algunas nos quedamos con ese término dando vueltas. Yo, por ejemplo, bueno, más allá de que haya cambiado el título, igualmente les quiero compartir lo que estuve pensando en relación a eso, porque creo que en el origen de la escritura, y cuando digo escritura me refiero a la escritura poética, porque creo que toda escritura es poética más allá del género, en el origen de la escritura hay una desobediencia que tiene que ver con desobedecer una lengua, la lengua impuesta, la lengua del sentido común, la lengua de los mandatos, la lengua servil, y de alguna forma apropiarse o dejarse apropiar por una lengua más singular, ¿no? Y en este sentido fui a dos escrituras, a dos escritoras, una poeta, la otra filósofa, feministas, las dos. Por un lado Hélène Cixous, francesa, nacida en Argelia, hija de refugiados judíos, cuando Argelia estaba tomada por la colonia francesa. Y por otro lado, Diana Velesi, poeta traductora argentina. Por un lado, el libro de Cixous, La llegada a la escritura. Por otro lado, La pequeña voz del mundo, de Diana Velesi. Dos textos que para mí, por distintas razones, son guías fundamentales para pensar, y que cuando estaba dándole vueltas a este asunto de la desobediencia y de la lengua, se me vinieron o en realidad fui yo a buscarlas para pensar con ellas, y me gustaría también traerlas, ¿no? Voy a leerle algunos fragmentos que es difícil elegir porque hay muchos que podrían aportarnos para esta conversación, pero voy a elegir algunos para que pensemos con ellas también, para que nos ayuden a pensar. Porque Cixous, por su parte, en La llegada a la escritura, habla justamente de cómo ella no se sentía con derecho a escribir, por mujer, por judía,
porque había algo de la escritura que estaba muy ligada a la academia, al hombre blanco, a los saberes preestablecidos, ¿no? Y ella sentía que no tenía derecho a escribir. Y de alguna forma lo que plantea es que hay una... Ella lo plantea en términos de robo, ¿no? Como que hizo un robo para poder apropiarse de su lengua y escribir. Entonces, por un lado, pensaba, está esta experiencia de la desobediencia en el plano más personal, más íntimo, de cómo cada uno llega a la escritura, cómo se apropia de su lengua. Por otro lado, pensaba en la desobediencia en términos colectivos, y en este sentido se me venían más preguntas que respuestas, que tiene que ver con lo que voy a leer de Diana Velesi. ¿Cómo puede un poema afectar a lo colectivo, o cómo lo colectivo de la poesía puede afectar en términos personales también? Digo, a cada uno cuando se encuentra con un poema, eso genera efectos, y cómo eso a su vez genera efectos en lo colectivo. Me estoy enredando un poco, pero creo que algo más o menos se entiende. Ayer, por ejemplo, en un taller de Natalia Leiderman, que estuvo buenísimo, ella decía, dos cosas quiero traer de todo lo que pasó en el taller. Y de paso también conversamos con una de las tantas actividades de este festival. Por un lado, que ella contó una anécdota personal, que decía que había un poema de Pizarnik que en los momentos difíciles de desasosiego ella lo recitaba para sí misma en voz alta como una especie de amuleto, ¿no? Entonces, en términos personales está el poema como amuleto, como refugio, como eso a lo que uno va, en lo que uno se refugia en momentos difíciles. Y por otro lado, también en relación a lo que les voy a leer ahora de Velesi, ella ayer contaba que había tenido un momento de mucho miedo con respecto a quedar en un estado de indiferencia con respecto a los horrores que estamos atravesando, ¿no? En el país y en el mundo. Y en este sentido pensaba en la palabra repliegue, que también salió por algún lado y que está en el texto de Velesi. Y pensaba qué importante pensar en un repliegue, porque la poesía no es sin cierto repliegue, la escritura del poema no es sin ese momento de repliegue, pero qué importante pensar un repliegue que no sea individualista ni indiferente. Esa es una de las cosas, ¿no?, que pensaba también. Bueno, les voy a leer porque vengo amagando con los textos y para que sepan. Voy a leer de la llegada a la escritura de Hélène Cixous. Escribir me moría de ganas, de amor. Dar a la escritura lo que ella me había dado. Qué ambición. Qué imposible felicidad. Alimentar a mi propia madre. Darle a mi vez mi leche. Loca imprudencia. Todo en mí se complotaba para vedarme la escritura. La historia, mi origen, mi género, todo lo que constituía mi yo social, cultural, empezando por lo necesario que me faltaba, la materia en la cual la escritura se talla, de la que se arranca, la lengua. Hay una lengua que yo hablo o que me habla en todas las lenguas, una lengua a la vez singular y universal que resuena en cada lengua nacional cuando quien la habla es un poeta. En cada lengua fluyen la leche y la miel. Y esa lengua la conozco, no necesito entrar en ella, brota de mí, fluye. Es la leche del amor, la miel de mi inconsciente. La lengua que se hablan las mujeres cuando nadie las escucha para corregirlas. Tal vez he podido escribir porque esa lengua escapó al destino reservado a las caperucitas rojas. Cuando no te pones tu lengua en el bolsillo, siempre habrá una gramática que la censure. Bueno, para empezar, esos de Cixous, como decía, fue muy difícil elegir. Y de Diana Velesi, una voz, está hablando de la pequeña voz del mundo, que es la voz de la poesía.
Una voz siempre impúdica frente a la escena literaria, a sus modas, a sus diminutos pero poderosos espacios mediáticos donde se construye la crítica y la fama de época. Impúdica por desatenta, por seguir su propio canon cuando siente que ya ha pagado el peaje del entrenamiento y el saber, y le resta un saber de desobedecerse, de no ir por los caminos de su propia plusvalía. Es decir, lo que ha demostrado o lo que la escena espera vuelva a repetirse. No se despliega, se repliega. Y en este replegarse, ahora, de pudor extremo, música y pensamiento, bordean el vacío del silencio. ¿Qué hace la voz lírica sino volverse a preguntar por las mismas y viejas cosas que el espíritu humano borra siempre y nunca olvida? Por eso, con leves variaciones sobre la misma nota, esta voz es siempre arcaica. Reedita el asombro primero, el asombro final frente al mundo atravesado por el tiempo. Bueno, en principio eso. Después veré si retomo alguna de las cosas que se fueron hablando. Gracias. Muy bien. Hola. Bueno, qué gusto estar acá compartiendo con estas preguntas que desde que aparecieron fue como... y tengo papelitos del caos sobre las cosas que me fueron viniendo en torno a... También anoté la palabra desobediencia, que se ve que pegó fuerte, pero bueno, también es resistencia y supervivencia. Y un poco se me dio esto de pensar la poesía en relación con otros dos campos con los que trabajo, que es el mundo de la filosofía y de la biología. Y lo primero que se me vino es esta idea que la poesía es la antagonista del número. Que bueno, ahora profundizo, pero un poco como ir en contra de que hay una realidad objetiva allá y que alguien puede decirnos cómo es. Digo, una realidad objetiva determinada por el poder, sobre todo en este momento que tenemos un gobierno que iguala el valor del costo monetario, ¿no? Que aquello que vale es aquello que cuesta, y justo ayer tuvimos un montón de conversaciones en torno a este festival como contraejemplo radical de la idea de que el valor no es el número y que el valor no es el dinero y que lo valioso en la vida y lo rico en la vida no tiene que ver con lo que cuesta. Y por otro lado, desde el mundo de las ciencias, la idea de que conocer el mundo es medirlo y cuantificarlo fundamentalmente. Entonces pensaba, voy a tirar muchas referencias nerds, disculpen, en Félix Guattari, un escritor, filósofo, que decía, bueno, el capitalismo funciona con una doble pinza, la de las Fuerzas Armadas y la de la cuantificación, de pensar que todo puede ser igualable a otra cosa. Y en este sentido me apareció la idea de la poesía como práctica espiritual, ¿no? Hay otro filósofo que habla de la filosofía como práctica espiritual, pero creo que también funciona para este caso en el sentido que nos amplifica los sentidos y nos deja ver otras cosas y nos deja oír otras cosas y decir otras cosas. Nos deja escuchar, ¿no? Como también permite que el mundo hable, salir de esta cuestión de que los únicos que hablamos somos los humanos y que podemos escuchar el mundo, un poco siguiendo a lo que traía Lili en habilitar otras lenguas. Y en estas potencias y resistencias de la poesía se me vino en primer lugar un taller que dio Lola en un proyecto que era para especular futuros, un taller llamado Zumbar más cerca de las flores, y en esta idea de especular futuros, Lola planteó un taller de poesía que quienes estuvimos quedamos profundamente atravesados y resonantes, que tenía que ver con que imaginar futuros era mirar lo pequeño, ¿no? Estar atentes al mundo pequeño, a poder escuchar esas pequeñas, esos insectos, esas plantas, esos pequeños gestos que aparecen en la vida y
ahí aparece una poesía como una posibilidad de reparación que permite otras lógicas de resistencia en estas micropolíticas, ¿no? En reconocer todo lo que saben las abejas y en todo lo que saben las hormigas y en todo lo que saben los pajaritos y en los que nos pueden decir en esa convivencia profunda. En Curar y Ser Curados, Claudia Massín, gracias Lola por ese préstamo, dice, y también retomando lo que traían las compañeras, que la poesía es desobediencia para lo que nos fue transmitido, deje de cerrarse como un cepo. Para eso es necesario que advenga el lenguaje poético. De algún modo, frente a la hegemonía del objetivo y de un mundo que es una suma de números y cosas cuantificables, que podemos cambiar una montaña por un montón de minerales y un bosque por madera, la poesía puede habilitar que ahí existan otros mundos, ¿no? Que la naturaleza no sea un recurso natural, que la gente no sea un recurso humano. Y ahí aparecen las ideas del concepto, y vuelvo a las citas. Hay un texto de Nietzsche que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que él plantea que en realidad todo es metáfora, ¿no? Lo que hace el lenguaje es metáfora, que cuando vemos un vaso con otro vaso, en realidad hay singularidades y hay potencias distintas, o una hoja de un árbol o un árbol con otro árbol, lo llamamos igual y sin embargo existe algo singular en eso mismo, y esta palabra que usamos es una metáfora para poder identificar cosas. Entonces, la pregunta es qué metáforas usamos, qué lenguajes usamos para habitar este mundo, porque las palabras hacen cosas, ¿no? Performan y dan forma a este mundo que habitamos. Un filósofo, Emanuel Liscano, tiene un libro muy hermoso que se llama Metáforas que nos piensan, y él analiza la matemática, ¿no? Las metáforas en la matemática, como por ejemplo en la idea de raíz cuadrada, donde dice, bueno, la idea de raíz cuadrada viene por un vínculo con la Tierra fundamentalmente, y después nos olvidamos y son metáforas que quedan ahí. Y el punto es que hay cierta consolidación de metáforas que hacen que mantengamos las cosas tal como son y las repetimos, ¿no? En las ideas del tiempo como dinero y que podemos perder tiempo o gastar tiempo, en todas las metáforas de los cuerpos como máquinas donde sacamos partes, ponemos partes y creemos que somos un individuo aislado del resto, o en la del espacio como tiempo, en todas estas ideas del progreso que creemos que un tiempo va para adelante y hay un desarrollo que debería ser de un modo, y hay pueblos primitivos y pueblos desarrollados, que él las llama metáforas zombies, porque son metáforas que están vivas y muertas, ¿no? De algún modo nos hacen vivir en el mundo, pero a la vez nos olvidamos que son metáforas y conceptos metafóricos, con lo cual yo creo que, digo, acá en este mundo también compartiendo las palabras hay como una responsabilidad muy profunda de ver, bueno, con qué palabras habitamos este mundo para una convivencia, para un mundo amable donde podamos vincularnos entre otros y los pájaros y las montañas y los árboles sin dejarlas en este lugar del número, ¿no? De lo que cuesta. Con lo cual, un poco esas ideas y volviendo a las preguntas que anoté por acá. Creo que hay en esta dimensión de la posibilidad de las palabras y lo pequeño, esto que te traían citada, María Magdalena, una posibilidad de pequeñas resistencias, que hay que hacer preguntas, ¿no? Como las preguntas abiertas, ¿no? Es un mundo donde, bueno, te quejas del capitalismo, ¿qué propones? Creo que no se trata tampoco de tener que dar una respuesta, sino una práctica y una aproximación. Y me quedo pensando también en qué otras metáforas de las ciencias, volviendo a lo que traía Liliana con el sumac causai, como buen convivir de la biología, aparece la simbiosis o simpoiesis,
como posibilidad de vivir juntos y reconocer esta vida conjunta para un poco más de amabilidad. Paso la palabra, gracias. Hola. Bueno, buenas noches. Ay, por Dios. Hay que hablar después de ellos. Yo no me quedé con la palabra desobediencia. No sé si por alguna doctora después usted me podrá decir si estoy reprimiendo algo o algo. En la conversación podemos hacer capaz terapia. Yo me quedé con el problema inmundo. Me niego a pensar la palabra resistencia en el entre con la supervivencia. O sea, no, yo no quiero estar resistiendo. Me niego. No quiero supervivir tampoco. Yo quiero existir. Quiero existir en el Mayuzumaj, en el río bonito de mi crianza. Pero ya que hay que resistir, evidentemente, Simone Weil habla en su libro El poder de las palabras, ¿no? Y dice que hay palabras con mayúsculas que usamos y que se nos quedan pegadas como estas metáforas zombies. Me encantó, ahora te lo robo para siempre. Voy a decir que fue idea mía. No, democracia, libertad, justicia, historia, poder, capitalismo, comunismo, ¿no? Son palabras que en un punto se vaciaron de sentido, porque no tenían un único sentido, y ninguna de ellas es algo que exista per se como un absoluto, ¿no? Entonces, estamos frente a un contexto contemporáneo de hostilidad, de brutalidad, de crueldad. Pero ¿cuándo carajo no estuvimos? Lo que acaba de decir Lili acerca de la interhistoricidad, pensar que es la primera vez o que esta es la vez, es la época, esto que estamos compartiendo ahora, como si fuera único, irrepetible, y somos nosotros únicos, o sea, nos toca justo vivir en este momento, y es la única putísima vida que tenemos, o sea, evidentemente todo lo que nos pase va a ser la primera vez que nos pase. Pero la verdad que la crueldad es parte de la vida humana. No, nunca no hubo. No es que llegó recién. No es que sembraron hijos de puta y nacieron crueles. Venían de antes. Hicieron lo que hicieron, el genocidio, la intraductibilidad, nuestras muertes, nuestras voces impedidas, la imposibilidad del repliegue. Fíjate que además estamos usando para la poesía dos palabras que son bélicas. Resistencia y repliegue. ¿En serio? Esas son palabras de un ejército. Yo no quiero ser un ejército. No quiero ser una soldada. Y no quiero perder la idea de que todo esto que dice Lili, que es territorio y estar situada, esto que dice María Magdalena de no perder la perspectiva del otro, de lo que pasó ayer con el taller de Natalia Leiderman, de decir, no quedar con el miedo de perder la sensibilidad, con el miedo de volverse indiferente, ¿no? Mi preocupación es por el tiempo que le damos a todas estas preguntas. Estamos cagadas en preguntas, pero nunca nos juntamos a preguntárnoslas. Y después queremos reaccionar. Y uno de los graves problemas de nuestro tiempo y de la epogé esta es que tenemos 5 putas reacciones. Me gusta, me encanta, ¿no? No me gusta, anda a la mierda, me indigna. En el diario puedes poner me indigna. Lo cual a mí me viene muy bien porque soy una persona indignada rápidamente.
Pero el problema entonces es el tiempo. Vamos, todo lo que acontece nos desborda porque no nos damos tiempo. No tenemos tiempo. El tiempo es dinero, es cuantificable. Pero así todo, precisamos hacer miles. Voy a usar una metáfora tuya, Gabriela Nemiña. No tengo tiempo para leer. Tengo un montón de. ¿Cómo decís cuando vas al centro? Que me encanta, porque están vos. Tiene un montón de mandados. Amo que. Ella no tiene tiempo. No tenemos tiempo. Carlos Escliar, en un libro que se llama Como un tren hacia el abismo, comienza con un texto de Chantal Maillard que dice: pero el ansia de repetirnos instaura las verdades. Toda verdad repite lo inefable, podría decir lo intraducible también, ¿no? Toda idea desmiente lo que ocurre, pero las construimos por miedo a contemplar la enorme trama de aquello que acontece en cada instante. Todo lo que acontece se desborda y no estamos seguros del refugio. Bueno, no estamos seguros del refugio, nos sentimos desbordados, parece que tenemos que resistir. Bueno, precisamos tiempo. Pero si hay que resistir, pensemos en la palabra resistencia. Pensémosla en serio. No de nerda solamente, que me gusta la etimología de las palabras, pero es importante. Resistencia viene del latín resistentia, nombre de cualidad del verbo resistere, que es mantenerse quieto, oponerse reiteradamente pero sin perder el puesto. Compuesto de re, que es la intensificación de la acción o una reiteración o vuelta atrás, ¿no? Estar haciendo permanente. El re es estar, no es el arre para los más jóvenes, es estar haciendo permanentemente lo mismo. Y el verbo sistere, que es tomar posición, asegurar un sitio. Existir viene de sistere. Entonces es una duplicación de estar parado en el mismo sitio. Entonces resistir implica quedarse en el molde, no ir como a tontas y a locas a salir. Todo el tiempo marchar, todo el tiempo como reaccionar. Guarda, porque reaccionar es volver a repetir la misma acción. Si volvemos con el re. La cagada es que si repetimos todas las veces la misma acción, estamos repitiendo capaz el mismo error. Porque cada vez el enemigo muta, cada vez elige formas nuevas, cada vez elige además formas de conquista nueva. No solo somos cuantificables, sino somos conquistables y además nos entregamos gozosos al Instagram a darle todos nuestros datos, a perder ese tiempo que creemos ganado. Tengo ganas de resistir entonces en los términos de quedarme en este sitio. No me llamen para ir a salir todo el tiempo a la calle. No me llamen. ¿Saben por qué? Porque no tengo fuerza para estar todo el tiempo saliendo a. No tengo tantos cuerpos, tengo uno solo y me lo lastimo seguido. Y somos poques los que salimos, porque es re fácil militar con el cuerpo de Leotre, con la palabra de Leotre. Porque siempre vos, Gaby, re podés, a vos se te da re bien ir a resistir, boluda. Andá, luchá por mis derechos. Caminá, andá así, cagate de calor. Andá con tus pensamientos por mí. Y vamos, Cari, Lili, Gaby, María Magdalena. Va la Romy, va la Gaby Nemiña, va Marisa Godoy en San Martín de los Andes levantando nuestras banderas verdes. ¡Nos cansamos! Nos rompimos las pelotas, porque ¿sabés cuál es el problema? Benjamín Labatut, un chileno, además de que está fuertísimo, escribe re bien, es un gran filósofo. En La Piedra de la Locura dice: ¿qué nos pasó en Chile? Hace unos años hicimos un estallido.
éramos gigantes, éramos miles en la calle, no centenares, o sea, no la misma centena de nabos que vamos siempre caminando y hacemos lo nuestro. Éramos miles, millones. Nos estaban golpeando y nosotros estábamos reaccionando. Todos al grito de una frase zombie. Chile despertó, Chile despertó, Chile despertó. ¿A qué? Nos despertamos. Todos teníamos consignas diferentes. Lo único que sabíamos era que estábamos hartos. El único signo de época era el hartazgo. Pero cada uno de esos millones estaba harto de cosas distintas. Entonces ahí no había ni proyecto, ni comunidad, y menos lo que hace funcionar realmente algo, que es comunalidad. La comunalidad implica el reconocimiento de la reescritura, el reconocimiento de la historicidad. Si no tenemos una sensación, o sea, me voy a poner marxista, además de peronista, me voy a poner marxista ahora. Si estamos alienados, si no tenemos tiempo de ocio, tiempo de discusión, tiempo de conversación, de ponernos a pensar con otro, vamos a reaccionar como el culo. Y vamos a salir a golpearle al violento con la misma violencia. Y saben que vamos a terminar con víctimas. Víctimas de un lema sin eslogan. O sea, vamos a responder al eslogan con un eslogan. Chile despertó. Somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Posta, boluda, no todas fuimos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Algunas somos hijas de las brujas que sí quemaron. Algunas somos hijas de las brujas que se quedaron viviendo el tiempo, no de su época, sino el tiempo medido en horas suero, horas puloil, horas pañal. No somos todas hijas de las mismas mujeres, ni de las mismas brujas, ni de las mismas nadas, ni de las mismas que pudieron escribir o no. Precisamos tiempo. Me preocupa resistir entonces, quedarme en este sitio quieta y no pensar ni en pedo la idea de resistir versus supervivir. Yo no quiero sobrevivir, quiero existir, pero existir implica un tiempo. Y entonces démonos el tiempo. Antes de preguntarnos cuántas preguntas tenemos, es ¿qué nos pasa con el tiempo? ¿Tenemos tiempo de preguntarnos y organizarnos antes? El enemigo se organiza más rápido que nosotros para resistir. Ese es el problema que tenemos, entre otros. Dice Carlos Escliar, la prisa con la que el mundo convoca a los individuos para una existencia en apariencia dichosa, la celeridad y la docilidad con que parece acatarse tal invocación, la velocidad con que los principios enunciados mutan o desaparecen y el tendal de abandonados y sin refugio que ven pasar sus vidas como si se tratara de un mal sueño, acechados por una persistente hostilidad contra toda posibilidad de desfallecimiento. El desprecio por la memoria del pasado y el celebratorio ritual de un futuro que nunca llega al filo del agotamiento. ¿Qué se ha hecho de la vida en este mundo? ¿Hay vida más allá de la escena tecnocrática y lucrativa que retuerce y tuerce la mirada de la gente? Cuando el mundo es hosco, cuando se destruye a sí mismo, apresurado hasta tal punto que la niñez pierde su infancia, ya asume y se asemeja a la vida adulta y se masacra el tiempo de la vida, se afecta su experiencia. El mundo es voraz, la vida inquieta, el mundo es urgente y sin destino, la vida ocurre en los márgenes. Yo viví con un pintor. Y si hay algo que me quedó de esa relación, además de que pagué muchos años de alquiler yo y me cagaron, fue que hay algunas proporciones que atender para la belleza. Y lo poético, la belleza del mundo,
de esos mundos subjetivos que queremos explotar con lo poético, precisan territorio, espacio, precisan tiempo, pero también precisan dos cosas, que es una proporción entre contrastes y pasajes. Si vivimos de contrastes, todos los días saliendo a reaccionar a la efeméride, vivimos en un presente que salta a otro presente, que salta a otro presente, y nos quedamos sin narrativa. Si no podemos contar nuestra historia, cómo llegamos a hoy acá, no podemos hacer una mierda para el futuro. Lo que vamos a hacer es reaccionar, no accionar. Si no podemos tener una narrativa que nos dé más que un eslogan o un meme o una imagen memética, como dice Bifo Berardi, que es tan ambigua, no dice todo y dice nada para todos. El mismo meme les cuaja a nosotros y a los que están acá a la vuelta en una iglesia evangélica. El mismo meme nos toca a nosotros y las hace cagar de risa a alguien que está a la vuelta en una juntada de libertarios. Entonces las palabras precisan un espacio, un tiempo, y las acciones necesitan un pasaje. En el libro de Alexeyevich sobre las mujeres en la guerra, entrevista a más de 56 mujeres que participaron como soldadas en la Segunda Guerra Mundial, mujeres rusas. La mayoría de ellas, antes de contar lo que hicieron en batalla, cuentan lo que hacían por las noches. Se ponían el vestido que reemplazaba el traje de militar varón que usaban de día, y de noche antes de dormir se soltaban el pelo del ajuste reglamentario para hacerse entre sí trenzas. Ese pasaje poético de jugar con otras en comunidad haciéndose trenzas, que parece una cosa bastante superflua cuando están defendiendo su vida, es lo que las mantuvo vivas. No estar pensando en la guerra, sino en volver a hacerse trenzas cada noche y ponerse sus vestidos. Me gusta pensar entonces que precisamos tiempo de pasaje. Yo no quiero estar en la resistencia todo el tiempo, porque no voy a llegar, y porque me van a perder en el camino, y porque no voy a tener algo bien pensado con las compañeras para ir a decir, porque no vamos a tener comunalidad, vamos a tener un conjunto de monólogos. Y eso no es ni una construcción colectiva. No toda grupalidad es un colectivo, y no todo colectivo es una comunidad. Y una comunidad precisa noches como esta donde se va a bailar. En medio de la crueldad. Sí, hijos de puta, porque quieren que estemos tristes. Y el eros de la palabra poética, el tiempo que le dedicamos a la paja de pensar en la poesía, es lo que son nuestras noches haciéndonos trenzas para mañana salir a luchar. Lo que nos defiende y lo que nos salva la vida es esa hora que le dan de taller ustedes a cada persona que se va, asiste virtual, presencial, de la manera que sea. Ayer escuché a Romy diciéndome sobre una asistente de su taller, una periodista genial, una mina llena de mundos subjetivos, llena de palabras y de mundo, vida, cosas, comunidad, gente preciosa. Desde que asiste a su taller hace 3 años, ayer le dijo, ya no puedo vivir sin poesía. 1 hora por semana. Ese tiempo necesitamos. Después pensamos las preguntas, pero primero démonos el tiempo. Porque sin ese pasaje, el contraste nos va a cagar a palos.
Bueno, había ganas de conversar, ¿no? Estaríamos como para quedarnos un montón más. ¿Cuánto tenemos de conversación? Vamos a ir un poquitito. Bien, bien. Solo voy a unir algunas cosas que aparecieron por si quieren recuperar después de haberse escuchado, que eso es conversar también, ¿no? Es recupero y pierdo tiempo recuperando la palabra de otro para poder decir algo. Apareció la urgencia en Lili de escuchar, ¿no? La urgencia de escuchar lo humano y lo no humano. Eso también lo traía Gaby, ¿no? Que si también hay un gesto de este momento, es de esa simplificación de las existencias, ¿no? Donde la existencia es monetizable, un valor de mercado, y todo lo demás puede ser explotado, extractivizado, porque no son seres parlantes, ni vivientes, ni posibles de ser escuchados, si no hacemos silencio. Y también pensamos en el ruido de una época, bueno, ¿cuál es el ruido de la época? Para poder ir hacia adentro, algo de lo que traía María, de poder, idea de repliegue de, en vez de desplegar, volver a escuchar, ¿no? Volver hacia adentro y no individualmente. Me encantó lo que dijiste de un silencio que no sea individualista e indiferente, ¿no? Porque a veces está asociada esa idea de, bueno, hago silencio en mi individualidad y me fugo para no comprometerme o para no entrar en relación con otros. Pero ¿qué pasa cuando ese silencio es en realidad un volver a lo que dice Tani en un taller, la limpieza de oídos? ¿No? Tani Mellado da un taller muy lindo, que era limpiar el oído para volver a escuchar. Volver a escuchar eso que está, ¿no? Que está, y esto de estar y lo que nos rodea. Entonces, pienso como esto que reapareció de distintas maneras con la escucha, el silencio, la demora. La demora. Conversar es poder demorarse un tiempo con otros. ¿Y qué pasa cuando no tenemos tiempo para demorarnos a intercambiar una palabra que no sea solo una comunicación asertiva, efectiva de sí, no, ok, dale, bueno, o queja, ¿no? O que no implique una reacción. ¿Qué nos pasa con ese poder demorarme en conversar con un otro, con una otra, con un otro? Si tienen ganas, como estos minutos de conversar entre ustedes, o che, yo venía con esta idea y ahora lo que dijo María, lo que dijo Gaby, lo que dijo Lili, lo que dijo Cari, me llevo otra cosa para pensar. Y si alguien luego del público tiene como algo para aportar o que se lleva, abrimos unos últimos minutitos. ¿Me parece? Quiere. Con respecto a lo que traías de la pandemia, pensaba que de alguna forma, bueno, un poco entramos en un loop interminable, ¿no? Como que empezó una época, un quiebre de horrores sucesivos, que es cierto también lo que decías, que uno vive su propia época y su propio horror, pero no es que comenzó ahora, digamos, ¿no? Cada época tuvo sus horrores. De hecho, pensaba también en esta pregunta que se hizo después del Holocausto, de cómo se escribe poesía. ¿Es posible volver a escribir poesía después de Auschwitz? Bueno, habrá sido un momento terrible para pensar las cosas que estamos pensando ahora, ¿no? Pero lo de la pandemia... hay ciertos elementos que me parece que insisten, que se repiten, que tienen que ver con la imposibilidad de la conversación, como decíamos antes, con una especie de opinología, ¿no? Como se opina más que se conversa, se reacciona más que se conversa. Y la exigencia de productividad, o sea, me llevaste a ese momento y a esa respuesta que di en relación a lo pequeño y lo revolucionario, que en ese momento, de verdad, lo revolucionario, que también estaría bueno pensarlo etimológicamente, porque la revolución es lo que vuelve siempre al mismo lugar, ¿no?
sería una subversión más que una revolución. Pero lo revolucionario en ese momento era demorarse, porque a los 5 días estábamos todos exigidos con hacer masa madre y cursos de, claro, yoga y un millón de actividades, y además de todas las cosas que teníamos que hacer y producir, teníamos que tener respuestas, por lo menos quienes estaban en los ámbitos de la filosofía, del psicoanálisis, de la literatura, la sociología. Había que tener respuestas sobre la pandemia, sobre el virus que estábamos recién empezando a vivir, pero ya había gente publicando libros o dando charlas sobre el virus y los efectos del virus y de la pandemia y del aislamiento. ¡Wow! A mí me resultaba sospechoso, como no había demora, ¿no? No había demora para formular preguntas, no había tiempo para pensar, no había conversación porque estaban como más del lado del monólogo, ¿no? Que es lo contrario a la poesía, en un punto, me parece. Nada, eso, como que hay ciertas cosas que siento que venimos arrastrando de la pandemia. Una ultimita antes de abrir las preguntas, que hoy estuvo el taller de Romina Olivero, el taller de Lorca, hablando de reescribir hace casi 100 años. Hoy leímos textos escritos hace casi 100 años y estábamos conmovidos. Federico, no sé, Romy, si es un viajero del tiempo, mi amor, pero definitivamente el suyo lo entendía, ¿no? Y decía en sus poemas de poeta en Nueva York, decía esto, ¿no? Alerta, alerta, aquí no duerme nadie. Aquí no duerme nadie, aquí no duerme, nadie duerme. Todo el tiempo, ¿no? Me pensaba en Buñuel, en ese ojo abierto, ¿no? No tenemos pasajes, no podemos dormir, no podemos quedarnos sufriendo, teníamos que hacer yoga, zumba, masa madre, selfies, aprendiendo a usar Zoom, o sea, no solo el tiempo de pasaje, sino no hay tiempo de paz. Y capaz me pongo hippie en este momento. Y mi origen evidentemente católico hace que hoy me fui de escuchar a Lorca diciendo alerta, alerta, alerta. O sea, no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para descansar, nos van a matar a todos, somos todos horribles, no podemos ver el cielo. Lo más deshumanizante del mundo, que es esa Nueva York, que es el capitalismo y que es eso que nos come. Y me puse a escuchar Vox Day. No, de sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde, para comenzar a correr. O sea, se repite, lo que siempre fue, lo mismo será. Lo que siempre hicieron repetirán. No olvidar, lo que ves ya se ha visto ya. Tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Y acá me voy a parar porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Me puse bíblica, lamentablemente, pero es lo que dice acá la Clear. Dice, escuchemos los pájaros, los micelios, o sea, pongámonos a detenernos en los pequeños. Entonces, pero eso requiere tiempo, atento, no tiempo de pelotudos con Instagram. Tiempo de hablar, también de callar, que es lo que se habló ayer, lo que decía Ariel en su poestas, cállense, decía ayer el Ariel. ¿No? Cállense si no tienen nada mejor que decir, como la canción de los Carabajal. ¿Para qué callar al silencio? Si es el silencio cantor lleno de duendes en la voz, ¿no? Tiempo de hablar, también de callar, tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. Y hoy pensaba no sé con quién estaba afuera, con Agustín, con vos. ¿Qué fue a comprar Osías en medio de la dictadura? En medio de la guerra. ¿Qué tiempo?
Quiero un tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. O sea, en medio de la guerra, si hablamos de la guerra, si hablamos de lo vulgar de estos días y de lo cruel, nos perdemos tiempo. Tomémonos momentos de paz, tratemos de dormir, de hacernos las trenzas, como se hace la Lili, de pensar estas preguntas de lo bonito, lo de nosotros, de ver los pájaros y no sé qué, toda la parte natural que nunca me tocará, del repliegue, de pensarse con tiempo para une. A la mierda el repliegue. Repulgue. Hagamos empanadas. ¿Qué es más comunitario? No, tomémonos el tiempo ese. Entonces pensaba en eso. Hoy me fui con la cabeza explotada del problema de esta gente en Nueva York, que Lorca lo que estaba diciendo, no pueden dormir, no pueden tener ningún tiempo de paz. Por lo tanto, no son humanos. Si nos dedicamos a estar en guerra todo el tiempo, perdemos humanidad. Sí vamos a resistir, pero no perdamos esto, porque nos vamos a olvidar y nos vamos a volver indiferentes de nosotros mismos, como decía recién la María, que decía ayer la otra Natalia. Y ahí que estamos diciendo todos. Eso era. ¿Qué tiempo le dan ustedes? La pregunta se la hago a ustedes. ¿Qué tiempo le dan a pensar con otros, a conversar? Yo con mi mejor amiga, que es mi hermana, me veo una vez cada 15 días los lunes. Y esas 3 horas, la primera hora hacemos chismes. Y una vez que hicimos la mitad de la lista, probablemente hagamos algo que no sea ocio, sea un proyecto. Claro, yo por eso traje a colación enseguida como era de poesía, digo, bueno, ¿qué nos están diciendo los poetas de los pueblos originarios en ambas lenguas, ¿no? Y esta existencia de lo espiritual, que nos cuesta pensarlo, nos cuesta vivirlo, y cómo los seres que habitan este territorio, de acá donde estamos en Carilasquén, entienden el mapuzungún. Entonces, ¿cómo no vamos a aprender el mapuzungún? Y si vivimos en otro lugar, en Misiones, ¿cómo no vamos a aprender el guaraní para comunicarnos con esos seres, con todos? Y parece que hay un exceso por ahí de respeto, no, yo no me voy a acercar, no voy a hablar por los pueblos originarios, eso está bien, pero hay un conocimiento que nos está esperando a todos y hay que empezar a acercarse. No sé cómo. Les dije que les traía una inquietud ahora. No, pero sí, ya, por ejemplo, empezamos a tener un diálogo con un escritor que se llama Fabián Martínez Sicardi, a donde hablamos de los peones de las huelgas rurales del 20 y de qué identidades tenían. Claro, eran hombres de pueblos originarios. Para Bayer, que eran chilenos o rotos, no me acuerdo, los chilotes rotos, claro. Faltaba esa construcción de historicidad, de reconocer que esa gente que estaba laburando en las estancias era de pueblos originarios. Y Fabián Martínez Sicardi, nieto de estancieros, me hablaba del amor que él había recibido de los peones en esa estancia, de cómo le enseñaron a andar a caballo, de cómo le enseñaban a carnear, y bueno, de qué modo él sintió el amor de esas personas, lo que no encontró en su padre, su padrastro, no me acuerdo, encontró allí en su infancia. Entonces ahí ya se empiezan a cruzar nuestras historias. Y bueno, y siempre hay más, ¿no? Pero, no sé, charlar con mi compañero de trabajo, de estudio, de empezar a charlar entre nosotros,
animarnos. Bueno, hasta acá llegamos ahora. Podemos seguir conversando justamente en este entretiempo mientras las compañeras organizan el espacio para lo que viene. La invitación es justamente a las preguntas que quedan dando vuelta. Nos vamos a quedar todos por acá. Y si hay algo que quedó ahí dando vuelta es conversarlo y tomar estos momentos, este pasillo de conversación para que luego venga lo que sigue, si les parece. Muchas gracias por la atención, por la escucha y gracias a las compañeras por ponerse a pensar con cuerpos cansados, porque no podemos pensar sin cuerpo, no hay cuerpo sin lenguaje, no hay lenguaje sin cuerpo, y estamos cansadas y agotadas, ¿no? Y también ponerse a pensar es un gesto amoroso, ponerse a pensar para compartir, y creo que no hay que bajarle al precio a haber pensado para traer algo sobre la mesa y que nos lo podamos llevar cada uno en sus lugares, nuevas preguntas para compartir con otros en sus trabajos, en las aulas o en los espacios donde estamos, o de estar en soledad en vez de teniendo que sumarme a la clase de Zumba porque me lo pide el cronómetro del momento. Me puedo quedar pensando en las preguntas que trajeron María, Gaby, Lili o Cari, que estoy muy agradecida y conmovida de escucharlas. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, vos les agradecés a las chicas y acá venimos a agradecer a este equipo, agradecerte mucho, Gaby. Un aplauso a Gaby, por favor. Por esta conversación, por dejarnos un montón de inquietudes todas. Por bueno, este rato, este tiempo de estar acá escuchándolas es muy valioso, ya que se habló del valor. Bueno, gracias otra vez. Ahí va a estar Tai pasando la gorra. Recordamos, la gorra virtual es festival.comunrayo. Y no se vayan, quédense, ahora seguimos.